Las acciones chilenas y europeas han vuelto a brillar en los portafolios de inversión de las AFP. Es que han ocurrido dos cosas. Por un lado, a nivel local, hay más tranquilidad política y también la misma aprobación de la reforma previsional ha reducido la incertidumbre. Y a nivel global, Wall Street ha perdido atractivo tras la elección del presidente Donald Trump. Para hablar de esto y otros temas, estamos acá con Carlos Milla. Él es gerente de renta fija de AFP Capital. Además, es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y máster en Ingeniería Financiera en la UCLA. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy día acá en Mentes del Mercado. Gracias, María José, por la invitación. Quería partir un poco por el trimestre. Ya estamos cerrando este primer trimestre y el efecto de Donald Trump parece que es bastante más profundo de lo que se preveía. ¿Cuál, a tu juicio, es finalmente el efecto que ha tenido Trump en estos primeros meses del año? Sí, efectivamente hemos tenido un impacto importante. Yo diría que el principal impacto que ha tenido Donald Trump en los mercados ha sido el aumento o el aumento de la volatilidad que hemos tenido en los mercados y el aumento de la incertidumbre. Esta, si uno se remonta un poco hacia fines del año pasado, nosotros hablábamos del excepcionalismo en Estados Unidos en términos económicos, la fortaleza de su economía, hablábamos de que este año esperamos un buen año económico también para Estados Unidos. Hoy día ese excepcionalismo está en duda, hoy día la economía estadounidense ha mostrado signos de desaceleración, tenemos incluso a nivel de estas tarifas que quiere imponer de Donald Trump también han generado cierta preocupación de los inversionistas, donde se ve que puede ser incluso negativo en el mediano y largo plazo para Estados Unidos. Si uno ve, por ejemplo, el índice accionario, el S&P 500, que es el índice representativo de las acciones de Estados Unidos, hoy día ya va más de un 3% por negativo, digamos. Entonces, toda esta incertidumbre, toda esta volatilidad que ha inyectado Donald Trump a los mercados ha sido para mí lo principal. Ahora, algo de eso era esperable. Nosotros ya veníamos de un gobierno anterior donde pasó algo similar. Ya lo hemos vivido. Sin embargo, por lo menos a nivel de discurso, esto ha sido hoy día un poco más violento que antes y en ese sentido creemos también que esta incertidumbre ha sido bien relevante porque hay muchas medidas anunciadas, sin embargo no sabemos la intensidad de las medidas y tampoco sabemos cuándo van a ser implementadas. Y esto todo tiene, bueno, dos caras. ¿Por qué los activos chilenos han estado tan bien justamente desde que asumió Donald Trump? Sí. Hay varias razones, no necesariamente todas tienen que ver con Donald Trump. Yo diría que una de las principales razones tiene que ver primero con la apreciación del peso. Eso hace que las rentabilidades de los activos chilenos medidas en dólares sea muy importante. Recuerda, hace unos meses atrás teníamos el dólar a 1.000 pesos, hoy día el dólar está en torno a los 930 pesos, hemos tenido una apreciación cercana al 7% de lo que da el año, que ha sido muy importante. Esto no ha sido solo un fenómeno en Chile, esto ha sido un fenómeno más bien global. Si uno se va a Europa, el euro también tiene una apreciación en el año de en torno al 4,5%, monedas incluso de la región, el real brasileño, el peso mexicano también con apreciaciones importantes lo que da el año. En el caso del peso chileno tenemos el cobre, que ya lo tenemos por sobre $5 la libra, que ha sido un impulso importante en esta apreciación. Eso como primer factor. Un segundo factor que ya no tiene que ver con Donald Trump ha sido todo este cambio político que el mercado empieza también a internalizar Este en entorno de Chile. menor incertidumbre y mayor tranquilidad, por lo que Las encuestas mismas muestran que el próximo gobierno sería un gobierno pro crecimiento, pro mercado, y eso obviamente que incentiva también a los inversionistas a tomar posiciones en el país. Y un tercer aspecto tiene que ver con la parte económica. También hemos tenido sorpresas económicas al alza en los datos. Buenos datos en general con respecto a lo que se esperaba, buenos datos económicos, y eso también alienta un poco a los inversionistas a tomar posiciones y aumenta el optimismo con respecto a los activos financieros. la bolsa local, de hecho, ha ido rompiendo sucesivos récords. Sí. Si tomamos un poco los datos históricos, ¿cuánto espacio más tiene para seguir subiendo? Nosotros creemos que tiene espacio. Tiene espacio. Si bien la bolsa comienza el año con valorizaciones que estaban muy por debajo de los promedios históricos, hoy día esto algo ha corregido, pero aún creemos que estamos por debajo de los promedios históricos. Hay oportunidades para seguir subiendo en la medida en que no tengamos eventos globales de riesgo y que tengamos medidas pro crecimiento en Chile, pro mercado. Podríamos ver que la bolsa siga subiendo, tiene espacio, y eso de la mano de actualizaciones en las estimaciones de resultados de las compañías tanto para este año como para el próximo año. Las AFP en febrero elevaron su tenencia de renta fija local en unos 3.000 millones de dólares. ¿Cuál es tu escenario base para las tasas locales este año? Sí, mira, ahí quiero separar un poco las tasas en lo que es tasas
más de corto plazo, influenciadas mucho por la tasa política monetaria que mueve el Banco Central y lo que son las tasas de largo plazo. Entonces, hablando de las tasas de corto plazo, tenemos que en términos de política monetaria nosotros no estamos esperando grandes recortes para este año, como hemos tenido los últimos años, producto que ya estamos más cercanos al rango de neutralidad propuesto por el Banco Central. Si bien creemos que puede haber recortes, pero eso lo vemos ya más hacia tal vez la segunda parte del año, y eso de la mano de que la Reserva Federal en Estados Unidos también haga los recortes que están esperados. Hoy día se esperan en torno a 2 recortes en Estados Unidos, y que tengamos estabilidad en la moneda. Entonces, por ese lado, creemos que las tasas cortas van a tener un periodo de relativa estabilidad para la primera parte del año. Y con respecto a las tasas largas, hoy día las tasas largas, si uno se fija, por ejemplo, en los papeles o los instrumentos en UF largos, de largo plazo, estamos con tasas en UF en torno al 2,5% para papeles de gobierno y en torno al 5,8% para instrumentos nominales de gobierno. Esas son tasas que son atractivas en una vista histórica, y creemos que ese atractivo de las tasas, de los niveles de tasa, es importante. No vemos caídas de tasa de largo plazo, a menos que tengamos un evento global de riesgo que afecte, digamos, la economía global, pero sí creemos que los niveles de devengo de esas tasas son atractivos. ¿Valdría la pena entonces empezar a mirar más bonos nominales a partir de ahora? Esa es una buena pregunta, porque últimamente uno ve que, por ejemplo, en Estados Unidos las presiones inflacionarias han caído, en Chile algo ha ido también cayendo la inflación, y uno podría pensar que efectivamente se presentan oportunidades en los bonos nominales. Y aquí nuevamente quiero hacer un poco la distinción entre lo que es corto y largo plazo, porque las presiones inflacionarias de corto plazo, que es la que uno ve cuando cae el petróleo o cuando cae el tipo de cambio, son presiones que afectan específicamente a la parte más corta de la curva. Pensemos en tasas de menos de 5 años. Ahí es donde se ve ese efecto, y efectivamente, al haber menos presión inflacionaria, eso se ve atractivo. Ahora, cuando uno va a ver la parte más larga de la curva, cuando uno ve tasas de 10 años hacia arriba, ahí lo que más uno se fija ya no es la inflación de corto plazo, sino que es lo que nosotros llamamos el break-even inflacionario. ¿Y qué son los break-even inflacionarios? Básicamente es la inflación implícita en las curvas nominal y real. Es como una especie de inflación promedio esperada por el mercado en el futuro. Entonces, efectivamente, hoy día tenemos que esos break-even inflacionarios están por sobre el 3%. El 3%, recordemos que es el centro del rango meta que tiene el Banco Central para la inflación. Hoy día estamos por sobre eso para las inflaciones futuras en el largo plazo. Por lo tanto, si uno espera una convergencia hacia los niveles más de meta del Banco Central, podríamos ver un atractivo importante también en los papeles nominales largos. La reforma previsional promete obviamente sumar más recursos a los fondos previsionales que hoy están en los 200.000 millones de dólares, Sí. más o menos. ¿Cuánto podría elevarse esa cifra? Sí, esa es también una muy buena pregunta. Hoy día estos 200.000 millones, para poner en contexto, es más o menos, si uno lo ve en términos de dólares, es más o menos lo mismo que teníamos previo a los retiros. ¿Ya? Estamos en el mismo nivel. Estamos en el mismo nivel. En dólares. Ahora, si uno lo ve, Bueno. por ejemplo, en cómo es en porcentaje del Producto Interno Bruto, estamos bastante por abajo aún, digamos. O ¿Cuánto sea, estamos más o menos hoy todavía? día estamos en torno al 60%, eso llegó a estar en torno al 80%. Entonces todavía nos queda un camino importante para recuperar el nivel de ahorro en proporción del PIB que teníamos. Ahora bien, ese ahorro que se ha construido a lo largo de estos 40 o 45 años viene de un 10% de cotización obligatoria, más la rentabilidad que han tenido los fondos. Entonces, desde el punto de vista de la rentabilidad, uno podría decir, ya, pero las tasas que tuvimos hace 40 años son bastante más altas que las que tenemos ahora. Por lo tanto, la rentabilidad hacia adelante no va a ser necesariamente la misma por la renta fija, que es el principal componente de la cartera. Eso es cierto, pero hoy día tenemos más oportunidades de inversión, tenemos más mercados para invertir por un lado, y por otro lado tenemos que los salarios también han crecido de manera importante entre lo que eran los 80, 90, lo que tenemos hoy día. Por lo tanto, también hay más ahorro o contribución por ese lado. Entonces, tenemos un aumento de cotización en la reforma que es del 45% de lo que teníamos, este 4,5%. Y además tenemos esta palanca de rentabilidad, que también ha sido importante y va a seguir siendo importante. Entonces, nosotros creemos que perfectamente en unos 10 a 15 años podríamos incluso duplicar, con ciertos supuestos, obviamente, de crecimiento de salarios, de rentabilidad de los fondos, pero podríamos incluso duplicar el monto que tenemos actualmente en los fondos de pensiones. ¿Y hay alguna visión con respecto a cuándo podríamos llegar a tener la misma cantidad que había previo al tema de los retiros? Tú me decías que estábamos en un 60 y antes era un 80. Sí, eso, Eso es muy ahí complejo. hay más supuestos, porque tenemos que suponer cuánto va a crecer la economía nacional y cuánto van a rentar los fondos de Claro. pensión. Entonces, ahí se pone un poco más complejo, porque uno también alimenta al otro, digamos, en función de fondos de pensión más grandes, también eso genera
crecimiento de la economía. Entonces, pero si pensamos en pasar del 60 al 80 al ritmo actual de rentabilidad a un cierto crecimiento de salario, nosotros podríamos hablar de que perfectamente antes de 10 años podríamos estar en ese nivel, creo yo. ¿Cómo podrían cambiar y cuánto podrían cambiar las carteras de las AFPs con los fondos generacionales? Eso es un tema bien relevante. Los fondos generacionales son básicamente estructuras que no permiten, a diferencia de los que tenemos actualmente, no permiten el cambio de afiliados de un fondo a otro. Se mantienen siempre los afiliados en el mismo fondo durante toda Ujú. su vida, digamos, laboral. Entonces, estos fondos generacionales, al limitar este intercambio de fondos, hace que el manejo para nosotros, que somos gestores de inversiones, hace que el manejo de las inversiones, de la proyección de inversión a largo plazo, sea más eficiente, que podamos Mm. planificar de mejor manera, que podamos proyectar rentabilidades de manera un poco más tranquila, si uno quiere decirlo de esa manera, digamos. Y eso obviamente va a redundar en mejores rentabilidades para los fondos de pensiones, porque uno muchas veces va de alguna manera capturando premios por liquidez que tienen los activos. Uno tiene una cartera no tan líquida, no tan fácilmente vendible, de instrumentos que se supone, digamos, que la teoría dice que rentan más que los Perfecto, sí, instrumentos eso más es más líquidos. normal. Se gana ese premio por liquidez, eso redunda en mejor rentabilidad para los fondos de pensiones y en mejores pensiones también a futuro para los afiliados. Y eso debiera replicarse con los fondos generacionales. Eso es básicamente lo que debería pasar con los fondos Ah, generacionales. perfecto, perfecto. ¿Qué trabas a tu juicio debieran eliminarse del régimen de inversión actual, pensando en toda esta mayor Mm, cantidad de Sí, recursos justamente sí. que van a administrar Bueno, las el AFP? primer punto, al cambiar a fondos generacionales ya implica un cambio no menor en el régimen de inversión, Mm, porque es una estructura distinta de fondos, ¿no? totalmente. Tenemos que tener lo que nosotros llamamos un glide path, que es como la vida del fondo o la curva de vida del fondo en el tiempo. Entonces, eso ya implica un cambio. En los últimos años creemos que sí hay ciertos movimientos en el régimen de inversiones que han ido en la dirección correcta. Por ejemplo, se aumentó el límite de activos alternativos, que son activos que en general dan o entregan una mayor rentabilidad esperada a futuro para los fondos de pensiones. Ahora, en el caso del régimen de inversión, creemos que una parte importante que todavía no se ha actualizado de manera correcta y que tiene mucho por hacer, tiene que ver con la estructura de límites general que tenemos en los fondos de pensiones. Actualmente los límites en los fondos de pensiones están dados por la cantidad de un cierto activo en el portafolio. Ujú. Y en general, si uno se fija en toda la tendencia global de administración de activos, digamos, eso ha tendido más hacia una evaluación de riesgo del portafolio más que a limitar por una cierta cantidad o una cierta posición en un cierto activo. Ujú. Entonces yo diría que moverse hacia límites más basados en el riesgo del portafolio, más basados en los factores de riesgo que inciden en la rentabilidad y en la estrategia de inversión del portafolio, es algo que haría mucho más eficiente el manejo, que alinearía mucho más los incentivos de riesgo-retorno también para estos multifondos. ¿Ya hay señales en esa línea de que podrían haber modificaciones en esa línea? Sí, algo se ha ido trabajando en términos de supervisión basado en riesgo, en los límites. Nosotros hemos empujado también que todo vaya tendiendo más hacia límites de riesgo en los portafolios, más que a límites de posiciones. Pero no es algo tan, hay comité, es un poco más lento de lo que a uno le gustaría, pero esperemos que vaya hacia allá la normativa. Probablemente los fondos generacionales también van a ayudar Para impulsar eso. a que eso se impulse. Sí. Y ya para ir cerrando, no te quiero dejar de preguntar, ¿cómo a tu juicio un poco podría impactar la reforma previsional al crecimiento económico del país? Eso es un punto bien relevante también. La reforma, recordemos que, bueno, recién fue promulgada, pero todavía hay muchas cosas que están en el aire, hay muchas cosas que hay que definir, ciertas normativas, cosas que todavía tenemos que ver, digamos, cómo van a quedar finalmente. Pero si nos basamos en lo que ya sabemos, que va a aumentar el ahorro individual, que va a aumentar la cotización de las personas en un cierto Ujú. porcentaje, eso ya nos da ciertas luces de algunos factores que pueden ser positivos, como por ejemplo que va a haber más liquidez o va a haber mayor flujo de capitales hacia el mercado, hacia los Mm. mercados locales, tanto de renta fija, de acciones y de activos alternativos locales. Entonces, eso ya te genera un impulso en el mercado de capitales importante, te genera más liquidez, te genera mayor apoyo a algunos eh, actores de mercado como empresas, bancos, incluso las personas. El hecho de mejorar el mercado de capitales o el acceso al mercado de capitales, por ejemplo, de las empresas, hace que diversifiquen las fuentes de financiamiento, por ejemplo, Sí. hace acceder a menores tasas, eso después puede ser traspasado a sus respectivos clientes, podemos ver incluso impacto en el mercado hipotecario, ya que hemos tenido tanto ruido con el tema de las tasas hipotecarias, eso también podría traducirse, la mejora del mercado de capitales se traduce en eso también. Por el lado de
internacional, el aumentar el ahorro en pensiones o el ahorro del país, digamos, en el ítem de pensiones, también hace que los inversionistas internacionales aumente la confianza y baje la percepción de riesgo del país. Eso, o sea, que bajen las tasas, que le exigen, por ejemplo, la deuda de gobierno. Y con eso el gobierno recauda más en las emisiones. Entonces, eso es también bastante positivo. Más allá de que el aumento del ahorro implica mayores pensiones futuras también. O sea, hay una serie de factores que inciden de manera importante o pueden incidir de manera importante en la economía nacional. Ahora, todo esto, digamos, todos estos factores no son algo que va a pasar de un día para otro, no es automático, digamos, es algo que se va a ir No, desarrollando. claro, y hay que empezar recién a ver cómo se va a instaurar y todo eso. Exacto, y algo súper relevante es que también tiene que ir de la mano con otras cosas que ya han sido advertidas, por ejemplo, por el Consejo Fiscal Autónomo, el tema de la responsabilidad fiscal, el tema del límite del gasto, o sea, es un conjunto de cosas que pueden generar un mayor crecimiento, pero tienen que ir de la mano, digamos, no puede solamente una parte estar funcionando y la otra no. Perfecto, Carlos, el tema claramente da para mucho, pero el tiempo es acotado. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros. Muchas gracias, María José. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Sigan con la programación del Mercurio Inversiones por EMOL TV. Con sus aranceles, Donald Trump está jugando con fuego. Es que con el gran salto de Wall Street hasta el cierre de 2024 y la simplificación de las inversiones gracias a la tecnología, los estadounidenses sencillamente se lanzaron a la bolsa. A fines del año pasado, los hogares y las organizaciones sin fines de lucro de dicho país poseían 38 billones de dólares en acciones cotizadas en bolsa, unas 130 veces la producción anual de Chile. Y el valor de sus participaciones se ha disparado, aumentando 128% en los últimos 6 años. Así, una gran caída del mercado bursátil estadounidense tendría consecuencias profundas en la mayor economía mundial. Y esta es la recomendación del Mercurio Inversiones para esta semana. Un artículo de The Economist titulado "La administración Trump está jugando un peligroso juego bursátil", que revela cómo, esta vez, el desplome de alto calibre en Nueva York puede ser diferente a otros. En total, los 38 billones de dólares citados reflejan una cifra 1,7 veces superior a la renta familiar disponible en Estados Unidos, más del doble de la media histórica. Así, el mayor peligro es que se produzca una espiral descendente entre los mercados y la economía que se refuerce a sí misma, advierte The Economist. Suscríbase al Mercurio Inversiones y acceda al mejor análisis proveniente de nuestros prestigiosos medios internacionales asociados, lo que puede marcar una diferencia clave para sus decisiones de inversión. Y con esta recomendación nos despedimos y los invitamos a conectarse la próxima semana, siempre aquí, por EMOL TV.